Hola, bienvenidos a Eres, hablamos de ser es. En este programa vamos a abordar un clásico dilema sobre si el ser es antes que la existencia o la existencia precede al ser, viendo cómo la realidad condiciona nuestro ser. Un ser que en la primera parte, en la entrevista primera, veremos cómo es la unión de el alma y el cuerpo, de la material e inmaterial. También contaremos con la colaboración de la escritora Lola Llabrés y la música de Saulo Sauce. Bueno, pues aquí estamos con nuestro invitado del programa de hoy, que nos va a hablar sobre el ser y la existencia. Empezamos con nuestra fórmula habitual, que es preguntándole: ¿quién eres? Pues mira, yo empezamos con una pregunta muy difícil, pero ¿quién soy? Pues mira, un ser humano interesado en el despertar en el sentido de reconocer, hablabas de ser, de existencia, ¿cuál es mi ser? ¿Qué es el núcleo de mi existencia, la esencia de mi existencia? A eso llamo despertar, ¿no? Ir descubriendo, ir tomando el hilo de nuestra consciencia y llevándolo a niveles más profundos, hasta descubrir la fuente que es la fuente de nuestro ser y es la fuente de este cosmos en que vivimos. Y me dedico en mi trabajo a enseñar, a facilitar ese despertar en los demás a través de la enseñanza de la meditación y del yoga. Ajá. ¿Y cómo eres? ¿Cómo te definirías? Pues otra pregunta igual de fácil. Normalmente es más fácil que preguntes a los demás cómo es uno, porque uno desde dentro no es de lo más objetivo. ¿Qué puedo decir de mí mismo? Pues que cuando me fijo un objetivo lo sigo con mucha intensidad, atravesando los obstáculos. Soy bastante obstinado y disciplinado. En esto de la meditación y del yoga es algo que viene muy bien. Y bueno, con un ser humano con muchos defectos, trabajándonos día a día, viviendo las dificultades del día a día, tratando de usarlas para este incrementar de la consciencia, para este despertar del que hablábamos. Y bueno, haciendo lo que se puede en el día a día, llevando los frutos de la práctica del yoga y de la meditación al día a día, a la relación con los demás, a la cultura, a la sociedad, de la manera en que uno puede, poniendo el pequeño granito de arena para ayudar a crear esta playa del crecimiento espiritual, de la consciencia, de la visión global que tanto se necesita en esta época en que todos los problemas se han convertido en globales y las soluciones locales ya sirven de muy poco. Continuando con nuestro esquema habitual del programa, la siguiente pregunta es ya sobre el ser. ¿El ser es? ¿Qué es el ser? Si nos ponemos estrictos, las tradiciones espirituales afirman que no podemos decir nada, ni es esto, ni aquello, ni ambos, ni ninguno. Ahora, nos podemos poner metafóricos y decir que el ser es el origen de todo, es consciencia, es dicha, es existencia, es ese espacio vacío en el que todo surge, pero que todo esto son metáforas, dedos que apuntan a la luna, y se necesita un modo distinto de conocer para reconocer al ser directamente. Las tradiciones llaman samadhi, satori, metanoia, conversión, ese acceder a través de una práctica a un modo distinto de ser que nos permite reconocer ese ser, esa esencia de todo, ese origen que decíamos que es el origen de nosotros mismos, de nuestra propia consciencia y del cosmos entero. Y a nivel colectivo, ¿cómo somos? A nivel de especie, Homo sapiens, ¿cómo somos? ¿O de sociedad? Pues estamos en una encrucijada muy difícil en que, como decía, los problemas se han vuelto globales, pero la consciencia no tanto. Entonces, predomina la consciencia más fragmentaria, etnocéntrica, egocéntrica, y así va el mundo, ¿no? No hace falta más que ver el telediario para ver cómo va el mundo. Hace falta, desde luego, y más que nunca, que los seres humanos evolucionemos a una consciencia más global, que nos permita avanzar a una cultura más global, menos etnocéntrica, que es la única que puede poner solución a los problemas globales que afrontamos hoy en día y que amenazan a la humanidad, como el cambio climático y otros problemas globales. No paramos. Pues bien, es hora ya de presentar a nuestro invitado del programa.
Alejandro Villar Martín, que es biólogo con más de 30 años de experiencia en su carrera académica y profesional. Es profesor de yoga dinámico y facilitador de meditación integrativa, sobre los cuales les vamos a preguntar a continuación. Además, Alejandro Villar Martín es uno de los principales creadores del modelo integral de Ken Wilber en España y ha sido formado por Godfrey de Verdad. Una cosa, has dicho creadores, conocedor de el creador es Ken Wilber. Sí, bueno, en España, sí. O por menos divulgador, perdón, sí. Eso sí, eso sí. Y bueno, creador como dije, bueno, aquí también el creador del yoga dinámico es Godfrey de Verdad, ¿no? Y aquí también en España, pues estás como profesor y divulgador. De hecho, llevas talleres, charlas, ponencias, retiros por toda la geografía española, Azores, Argentina, etcétera. Coautor de libros. Por lo tanto, Villar Martín combina su formación en biología con su práctica en yoga y meditación para explorar el ser desde múltiples dimensiones. Por eso me ha parecido una aportación la que puede hacernos, y seguro que va a hacer Alejandro Villar Martín en nuestro espacio para conocer más, informarnos más sobre el ser y sobre nuestra existencia. Y empiezo esta otra parte de la entrevista pues preguntándote precisamente por tu actividad como profesor de yoga dinámico y de la meditación integrativa. ¿Qué nos puedes contar del yoga dinámico? ¿Qué es el yoga dinámico? Bueno, el yoga dinámico es un sistema de meditación. Todo yoga, no hay que olvidar, el significado de yoga es meditación. Yoga es el estado de unión consciente con la esencia más pura de uno mismo. Entonces, el yoga dinámico es un sistema de meditación que usa el cuerpo y las sensaciones del cuerpo como soporte. Añade unas cuantas cosas interesantes, por ejemplo, el preparar las posturas con movimientos. No se le impone al cuerpo posturas que no está preparado todavía para hacer, lo cual crea más tensión que relajación, sino que se prepara con movimiento. Entonces la sesión de yoga es una danza meditativa y cuando el cuerpo está preparado se realizan las posturas y se convierte en algo delicioso. Entonces, como digo, es una práctica meditativa que por una parte nos permite llevar la meditación a la acción. La meditación no solo se puede experimentar estando sentado, sino como la consciencia, y la meditación no es más que trascender el cuerpo y la mente y descubrirnos como consciencia. Como la consciencia es omnipresente, no hay momento en que no esté ya plenamente presente, la consciencia meditativa podemos practicarla en cualquier momento, en cualquier situación. Y el yoga dinámico nos enseña cómo podemos estar en la consciencia de movimiento, y aparte pues vamos descubriendo niveles más y más sutiles hasta descubrir la consciencia que está detrás. Entonces es en sí mismo una meditación profunda usando el cuerpo como soporte y a la vez una preparación para la meditación sentada, más profunda aún si cabe. Y la meditación integrativa también digamos que forma parte de ese yoga dinámico. No, es otra cosa. Esto viene del proceso Big Mind del maestro Zen norteamericano Genpo Rossi, con el que yo he estudiado. Él como maestro Zen, el Zen a veces se define como la transmisión de maestro a discípulo desde más allá de las escrituras, ¿no? Hay un proceso de práctica con un maestro y en un momento dado se da esa transmisión, tienes el Satori y reconoces esa conciencia no dual. Pero este proceso es un poco azaroso, ¿no? Y Genpo Rossi no estaba muy contento con fuera tan azaroso, tan poco efectivo, entre comillas, la cosa, y descubrió que con el diálogo de voces tenía una llave para que ese proceso de transmisión de esa conciencia despierta se diera de forma mucho más efectiva, y encima lo podía reproducir en grupo. Entonces, básicamente el proceso Big Mind entra dentro de lo que se denomina en el budismo instrucciones para señalar. Es decir, la consciencia, la gran mente, esa consciencia que lo abarca todo, esa consciencia de unidad, lo absoluto es omnipresente. No hay momento, no hay lugar en que no esté presente, porque si no estuviera presente ahora
100% en nuestra experiencia, significaría que hay momentos, que hay lugares en que no está. Si es lo absoluto, tiene que estar ya siempre. Entonces solo tienen que señalártelo, no tienes que hacer nada, porque ya está presente, solo tienes que reconocerlo. Este proceso nos enseña cómo reconocer yo soy la gran mente y a partir de ahí estás y no tienes que hacer ningún esfuerzo. Es la meditación natural, no meditativa, y luego se te enseña cómo autofacilitarte en las sentadas meditativas para volver a ese estado. Pero hay otra cosa, porque la meditación sin trabajo psicológico, sin trabajo de integración de la sombra, del inconsciente reprimido, puede acabar siendo no todo lo sana que podría ser, porque cuando trascendemos lo que está disociado, se redobla la disociación. Entonces podemos acabar teniendo una conciencia muy profunda, pero una personalidad muy rígida, muy neurótica, muy disociada. Entonces, con la meditación integrativa se trabaja también el aspecto personal, lo que se llama las voces personales, psicológicas, para descubrir voces disociadas, integrarlas en la consciencia y que entonces se pueda dar una trascendencia sana. Porque cuando trascendemos lo integrado, trascendemos e incluimos, la trascendencia es sana. Pero si trascendemos eso que tenemos reprimido, disociado, redoblamos el problema. Trascendemos pero sin incluir, es una trascendencia insana. Entonces el trabajo de la meditación integrativa o el proceso Big Mind de Genpo Rossi unifica estas dos cosas: el trabajo de integración personal, integración de aspectos que tenemos en la sombra, en el inconsciente reprimido, y por otra parte el aspecto de despertar de la consciencia, el estado de meditativo, el estado de ir descubriendo que somos esa gran mente, ese gran corazón que lo abarca todo, y no este pequeño ego con el que estamos ilusoriamente identificados, confundidos, creyendo que somos esto. La meditación busca revertir ese error de perspectiva y descubrir que no somos este pequeño ego. Tenemos este pequeño ego, pero en realidad somos esa conciencia abierta, sin obstrucciones. Y a todo esto, por si fuera poco, añadimos a Ken Wilber, el modelo de Ken Wilber, modelo ACAL, porque Ken Wilber, yo le denomino gurú, aunque gurú está mal considerado, pero gurú es, la etimología de gurú es aquel que arroja luz sobre lo desconocido, y sobre lo desconocido, como digo yo en mi tratado existencial, en la dimensión nuestra espiritual, energética, sutil, no es que estamos en pañales completamente desconocidos. Entonces, en ese sentido bueno, no peyorativo, pues Ken Wilber, el filósofo norteamericano, con una obra extensísima, y bueno, con su instituto, con sus charlas, con sus congresos internacionales, etcétera, etcétera. Aparte de lo que comentabas sobre el yoga dinámico y la meditación integrativa, Ken Wilber, más Ken Wilber o está ya integrado también en ese. El modelo integral de Ken Wilber sería como el marco que me permite situar todo eso, el yoga dinámico, la meditación integrativa y todo en general. Sobre Ken Wilber, una cosa, él siempre dice que no es un gurú, sino un pandit. En Oriente hay las dos figuras, ¿no? El gurú es alguien con cierto nivel de iluminación que establece una relación directa con sus estudiantes, guiándolos, asumiendo parte de su karma, en teoría. Y luego está el pandit, que puede estar más o menos iluminado que un gurú, pero no establece esa relación directa, sino que enseña en general a través de libros, como hace Ken Wilber. Sí. Entonces Ken Wilber sería más un pandit que un gurú, aunque yo lo considero sin duda como uno de mis maestros. Ha sido quien más, con sus instrucciones para señalar sobre el testigo y lo no dual, ha sido de los que más me ha permitido reconocer esos estados, ¿no? Entonces, imaginemos que pudiéramos integrar en un modelo teórico todas las perspectivas que la humanidad ha desarrollado hasta ahora. Eso es lo que pretende el modelo integral de Ken Wilber, un modelo, una filosofía mundial que permite integrar dentro de él todas las perspectivas, tanto las premodernas, las modernas, las posmodernas, y que por lo tanto, aplicado a cualquier tradición espiritual, como puede ser el yoga, permite modernizarla y posmodernizarla, porque las tradiciones espirituales surgieron en su tiempo, muchas llevan miles de años.
y en su momento podían ser avanzadas, pero las ideas hay muchas ideas metafísicas, muchas creencias míticas, literales, y entonces revisar las tradiciones hacia una espiritualidad posmetafísica que dice Ken Wilber, es decir, no basada en metafísica, en creencias mitológicas, sino en la experiencia directa, en tener en cuenta las aportaciones de la modernidad y de la posmodernidad, es lo que nos permite ese modelo integral de Ken Wilber. Y aparte se puede aplicar a cualquier cosa. Hay una serie de elementos dentro del modelo integral que son los cuadrantes, es decir, los aspectos interiores, exteriores, individuales y colectivos de cada sistema, los niveles de consciencia, las líneas que atraviesan esos niveles de consciencia, los estados, como vigilia, sueño con el sueño profundo, el testigo, la consciencia no dual, los tipos, y eso se puede aplicar a cualquier campo y nos daría entonces una medicina integral, una teoría de negocios integral, política integral, etcétera. Es realmente fascinante lo que este modelo integral de Ken Wilber nos permite hacer con cualquier campo. Pero hace falta ser un experto, hace falta mucho conocimiento, profundizar, o es algo innato. Siendo algo innato, ¿cómo es que no lo tenemos desarrollado, integrado en nuestra cultura? ¿Cómo se aplica esto a la vida, Alejandro? Hay que distinguir dos cosas, la conciencia integral y el modelo integral. Este nivel de conciencia integral es un nivel potencialmente innato en todos, otras cosas que nos desarrollemos hacia él. Y lo único que nos permite es una visión global, integrar múltiples perspectivas y comprender la perspectiva de los demás directamente. Y luego el modelo integral es un modelo global que ha surgido de ese nivel. Pero como digo, esto no se requiere, por supuesto, si quieres ser experto en el modelo integral, hay estudio que realizar, es un modelo complejo, pero para integrar múltiples perspectivas uno solo tiene que desarrollarse y eso no requiere nada especial. Uno puede ser lo que sea, cualquier profesión. Esto no es para monjes, para eruditos, es para seres humanos. Quieran vivir una vida lo más completa posible, que incluya el cuerpo, las emociones, la mente, el alma y el espíritu, tal como se manifiestan en la cultura, la sociedad, la naturaleza. Es eso. Entonces, el desarrollo de la conciencia es innato, uno puede trabajar para ello. El modelo integral ya es uno de los frutos de esa conciencia más global que requiere algo de estudio. Pero, en fin, que se puede simplificar mucho y uno puede sacar unas directrices muy básicas sin ser experto en el modelo integral. Cosas de sentido común, por otro lado, como que hay que trabajar el cuerpo, hay que trabajar la mente a través del estudio, de la ampliación de perspectiva, hay que trabajar con la meditación para despertar, ir accediendo a nuestra esencia más profunda, hay que trabajar con la sombra, el trabajo psicológico para integrar aspectos que tenemos en la sombra, en el inconsciente reprimido es fundamental. Todo eso tiene que expresarse, tenemos que expresarlo cada uno en la medida que pueda en nuestra vida diaria para beneficio de los demás, porque si no serviría de muy poco. Ese podría ser un resumen del modelo integral para andar por casa. Sí, yo me voy a atrever a intentar simplificarlo de cara a la audiencia. A ver qué te parece mi simplificación. Teniendo como referencia a Ken Wilber, por un lado, y para el yoga a Sadhguru, yo, por lo menos yo es al que tengo también de referente en todas sus enseñanzas e informaciones y libros y demás, es la siguiente, a ver qué te parece. Por ejemplo, en Ken Wilber a mí siempre me ha llamado, que es una cosa sencillísima, pero que, partiendo de el holón, que todos son los holones, o sea, la totalidad, una célula es una totalidad en sí misma, pero formado parte, como las matrioscas, ¿no? Vamos formando parte de unidades mayores y eso pues pero todo, de hecho el cosmos, como dice el propio Wilber, pues es una superposición de esos holones, ¿no? De una graduación de holones. Bien. Teniendo en cuenta que todo es un holón, desde una célula hasta nosotros también somos como holones, como personas, como seres, también somos holones y tal. Wilber dice una cosa que es sencillísima, que es una cosa es la diferenciación y otra cosa es la diversidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que
Él habla de que cuando, dentro de la diversidad, que a lo mejor conecta con lo que decías tú de este pensamiento integrativo, de meditación integrativa, cuando no vemos cuando no establecemos diferenciaciones, exclusiones, sino que integramos todo lo que está, todo en la vida, lo que nos rodea, pues ya eso lo puede hacer cualquiera, el ama de casa, el chaval, etcétera, etcétera. Ya sería un primer paso. Y eso conecta mucho también con lo de Sadhguru cuando habla de la devoción, ¿no? De la devoción a la vida. Cuando tú ves en cualquier cosa nosotros mismos, pues ese milagro que no deja de ser la vida, o cualquier ente, ¿no? Cualquier manifestación de este universo, de lo que nos rodea, y entonces, pues, empezando por uno mismo también, o respetamos también y sabemos la manifestación, cómo se manifiesta la vida en otras formas y expresiones, pues quizás sea un primer paso, el primer botón, como se suele decir, para abrochar bien nuestra existencia, porque, y yo creo que ahí se comunican, ¿no? Ken Wilber y el yoga o Sadhguru en este caso, pues eso, el respeto a la diversidad, no la diferenciación, no la exclusión. Cuando empezamos a decir mío, tal, cuando empezamos a poner banderas, cuando nos empezamos a identificar, Sadhguru habla mucho también de la identificación, cuando te identificas, o la creencia, ¿no? Entonces ya ponemos fronteras, y entonces ya de aquí el ellos, que también en los cuadrantes de Ken Wilber, ¿no? Cuando habla de ese cuadrante ellos, nosotros, etcétera, cuando se convierte en peligroso. No sé si es a lo mejor un buen comienzo, pero en este intento de simplificación, ¿qué te parece? Desde luego está muy bien, es muy buen comienzo. El concepto de Olón de Ken Wilber es fundamental, es una totalidad que es parte de otra totalidad, que a su vez es parte de otra totalidad, y así indefinidamente. Así sería el universo. Están los holones y está el espacio vacío en el que surgen los holones, la consciencia. La consciencia incluye todos los holones dentro de sí, es el espacio o apertura en el que surgen todos los holones. Por lo tanto, si reposas en la consciencia, reconoces todos los holones como tú. Eres capaz de hacer eso que decías, de reconocer lo sagrado en todo lo que vives, todo lo que experimentas, todo lo que percibes. Y lo mejor es que esto no solo tiene que ser algo teórico. Tenemos la tecnología interior para realizar el cambio de conciencia que nos permite percibir eso directamente. Esa tecnología genéricamente se conoce como meditación. La meditación es lo que nos lleva a experimentar directamente esa conciencia más global donde percibimos todo como el ser. Lo que pasa es que, por lo que nuestra cultura, la importancia que le damos a, por ejemplo, lo que acabas de decir de la meditación, del pensar, bueno, y sobre todo en esta sociedad avanzada, ultramoderna, con la inteligencia artificial, donde todo va deprisísima, poco cabe ahí el tema de pararse a pensar o de meditar. ¿Cómo integramos esto en nuestro... Y sobre todo también otra pregunta, es doble pregunta, ¿cómo lo integramos y en las diferentes etapas de nuestra vida? Porque tenemos que esperar a ser mayores, a que ya vemos las orejas o ya vemos nuestro final corpóreo, y entonces ya empezamos a pensar más en estas otras cosas. ¿Por qué no desde la infancia, desde la juventud, tan volcados siempre en el materialismo, en el ganarse la vida, el puesto de trabajo, el ganar dinero, estas cosas? ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde integramos todo esto en nuestra vida cotidiana? En principio, la cultura no es favorable a ello. Vivimos en un mundo plano. La visión oficial del occidente moderno es el materialismo científico. Solo hay materia, los interiores son una especie de ilusión, pero realmente no existe. Hablabas antes, yo estudié biología y hice hasta la tesis doctoral. Allí era un bicho raro, porque era el único que creía que los interiores existían. Para los demás no existían, era una especie de epifenómeno ilusorio. Lo realmente real es lo que vemos con los sentidos y sus extensiones. Lo otro, bueno. Entonces, lo primero que hay que hacer es devolver la carta de realidad a los interiores. Los interiores existen y además es obvio porque los experimentamos a cada segundo. Y esos interiores que experimentamos a cada segundo no hay forma de verlos con los sentidos y sus extensiones. Tú
por mucho que mires el cerebro con los aparatos que quieres, no vas a encontrar experiencias subjetivas, solo sus correlatos. Entonces hay que devolverle los interiores. Y una vez que devolviéramos los interiores, pues ya están los niveles superiores de esos interiores, que son los niveles espirituales. Y por supuesto mucha gente llega a ese anhelo espiritual cuando ya al final de sus vidas, ¿no? Cuando ya han vivido todo, ya es lo único que les queda. Pero no tenemos que esperar a ello. Yo, por ejemplo, descubrí el yoga a los 17 años y siempre pensaba, ojalá no me lo hubieran enseñado desde más pequeño. Yo tenía ese anhelo ahí, pero no sabía cómo canalizarlo hasta que descubrí el yoga. Hay que tener en cuenta, la espiritualidad, claro, en el pasado se vivía como algo aparte de la vida cotidiana, ¿no? Está la vida cotidiana, este mundo y sus cosas, y está el espíritu que está ahí arriba, trascendente, pero en realidad el espíritu, la gran mente, lo abarca todo. La espiritualidad no es incompatible con ganarse la vida, ser padre de familia, cualquier trabajo, lo que sea. Entonces, en cualquier momento, todo es compatible con una práctica espiritual, con el incremento de la consciencia, el crecimiento, el desarrollo personal. No son cosas que uno tenga que compartimentalizar. Ahora sí, uno tiene que dedicar un tiempo a las prácticas necesarias para ese crecimiento personal, como puede ser la meditación, la práctica del yoga o lo que sea. Sí, me estaba acordando de unas palabras de Sadhguru precisamente que decía que, llamémosle la importación del yoga o el auge que ha tenido el yoga de un tiempo a esta parte en la cultura occidental, porque en Oriente, bueno, el yoga es una de las prácticas más antiguas, sí. Hay, no sé si a 5.000 años incluso alguna referencia al yoga. Pero Sadhguru dice que lo hemos convertido aquí, la interpretación sobre todo en Occidente, pues es casi la gimnasia, una especie de, pues para el cuerpo, de mantenimiento. Tú como experto, como hay 6 ramas del yoga, desde unas para más específicas para otras, para no perdernos, tú decías, oye, sí, ¿tú qué recomendarías a alguien que quiera pues aplicar o que este conocimiento tan ancestral y tan demostrado si lo pueda asimilar a su vida, ¿no? Hay tantas vías en el yoga porque son en realidad distintos aspectos del ser humano. Si yo soy más intelectual, igual puedo usar el intelecto como vía principal para discernir, ¿no?, entre el ser y el no ser. Tenemos el Jnana Yoga. Si soy más emocional, igual lo mío es el Bhakti Yoga. Si soy alguien de acción, el Karma Yoga, etcétera. Es cierto que podemos convertir cualquier momento en una práctica de yoga si lo usamos para estar conscientes, incrementar nuestra conciencia, pero también creo que se necesita un tiempo específico de práctica de yoga específica. Sería algo así como ir al gimnasio para fortalecer los músculos, ¿no? Tenemos ese tiempo para ponernos en forma y luego esa forma nos la llevamos a nuestra vida cotidiana. No funciona, bueno, yo no voy al gimnasio porque ya me pongo fuerte cargando las bolsas de la compra. Sí, pero no es tan específico. Entonces, para poder vivir con plena conciencia yógica la vida cotidiana, generalmente se requiere mucha práctica específica de meditación y de yoga, posturas, pranayama, lo que sea. Ahora bien, luego los frutos de esa práctica se trata de llevarlos a todo momento de nuestras vidas, las 24 horas. Pues ya para terminar y un poco aprovechando también tus conocimientos, tu base en biología, precisamente yo titulaba tu entrevista un poco como la combinación de biología y yoga, como una combinación fascinante, ¿no? Y entonces aquí de cara a un poco ya somos biología, indudablemente también, es una parte nuestra, es una dimensión, la corporal, y pues el yoga, la unión de con esa otra parte que es la espiritual. Entonces mi pregunta es, ¿cómo combinamos? ¿La biología la dejamos aquí indudablemente o somos precisamente una carcasa de una energía que continúa en ese proceso de elevación o evolución o desarrollo de la conciencia o de la mente o del espíritu, de esa energía que al final todo es energía? ¿Cómo vemos, cómo se puede describir este proceso y ese final, Alejandro? Bien, pues mi respuesta a eso es que no creo que nadie pueda saberlo
Porque sí sabemos conocemos las experiencias de casi muerte, que no son más que estados sutiles como se experimentan en la meditación profunda. Entonces sabemos que en este cuerpo, con esta biología, mientras estamos vivos, es posible la trascendencia. Cuanto más profundizas en esa trascendencia, más plausible se hace que esta consciencia pueda sobrevivir a la muerte del cuerpo, de este cuerpo-mente concreto. Pero bueno, lo que sí podemos decir es que ahora mismo, estando vivos, tenemos aspectos que trascienden mucho este cuerpo-mente. Después lo veremos. Bueno, pues ya llegamos al final. Muchísimas gracias, Alejandro Villar Martín, por tu contribución, por tu información. Gracias a ti, ha sido un auténtico placer. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues en la parte que nos corresponde en el programa sobre nuestro patrimonio cultural, sobre lo que ya existe en cuanto al concepto, el conocimiento sobre el ser y nuestra existencia como personas y como especie, tenemos en ese bagaje cultural y en habla castellana un autor de referencia como fue y es el Xavier Zubiri. José Francisco Javier Zubiri Apalategui, nacido en San Sebastián en 1898 y que vivió hasta 1983, conocido internacionalmente como Xavier Zubiri, ¿no? Recuerdo a la audiencia que ya hemos también tratado sobre a otro gran filósofo español como fue Eugenio Trías, o también otro gran pensador como fue José Ortega y Gasset. Pues este trío de ases en lengua castellana sobre este conocimiento siempre tan intangible, tan escurridizo que hay o tenemos sobre el ser y sobre la existencia. Para hablarnos de Xavier Zubiri contamos con la inestimable colaboración de Antonio González Fernández, doctor en filosofía, doctor en teología y conferenciante, actualmente director de estudios y publicaciones de la Fundación Xavier Zubiri. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, muy buenas, pues un saludo. Gracias por tu colaboración. Para empezar, ya sé que no es una pregunta fácil porque compendiar toda la inmensa obra de Xavier Zubiri en este poco espacio de tiempo que tenemos, pero vamos a intentarlo. ¿Cuál es la síntesis de la concepción del ser en Xavier Zubiri, de ser y la existencia? Bueno, digamos que así de entrada que para Zubiri el ser es un concepto, digamos, él dice ulterior, es un concepto derivado en su filosofía, porque en su filosofía el concepto central es realidad, y para él realidad no es sinónimo de ser, ¿no? Entonces eso tal vez es lo primero que habría que aclarar para entender lo que quiere decir con ser. Realidad para Zubiri no es lo que, digamos, significa en la filosofía medieval y moderna, que se entiende por realidad lo que está fuera de mí, ¿no? O sea, están las cosas que están dentro de mi mente o dentro de mi alma, dentro del sujeto, y hay otra serie de cosas que están fuera que serían reales, ¿no? Esta idea no es la que tiene Zubiri, porque Zubiri parte de su formación en la fenomenología de Husserl y hay también una influencia de Heidegger en esto. Entonces trata de pensar la realidad, digamos, de esa manera fenomenológica, es decir, tal como se me da en la experiencia. ¿Y qué es la realidad tal como se me da en la experiencia? Bueno, pues es el hecho de que las cosas quedan como... Husserl usaba una expresión que era en persona, en su mismidad corpórea. Zubiri dice de suyo, en propio. Es decir, las cosas en la misma experiencia se me presentan como que fueran independientes de la experiencia. Pero esto es realidad, el hecho de que las cosas se me presentan en la experiencia como radicalmente independientes de la experiencia. Esta especie de paradoja es lo que Zubiri llama realidad. Es decir, las cosas se presentan como una alteridad completa, se presentan como otras, no como algo que fuera parte de mi experiencia, aunque pudiera serlo, ¿verdad? Pero
pero se me presentan como independientes de mi aprehensión, dice Zubiri. Esta es la idea básica de realidad. Entonces Zubiri dice muchas veces, pues la realidad es el de suyo, etcétera, ¿no? Y todas las cosas entonces con las que me encuentro, pues desde la montaña hasta los colores, hasta las nubes, hasta las personas, se me presentan como reales, ¿no? En este sentido que hemos dicho, en mi experiencia. Y después la gran tarea de las ciencias y pues será explicar por qué se me presentan así, qué son las cosas más allá de mi experiencia, etcétera, ¿no? Pero eso es otra cuestión, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces esto lleva a una tesis básica de Zubiri que es el mundo, lo que llamamos mundo, aunque haya distintos, digamos, universos, ¿no? Distintos cosmos, el mundo es la unidad que tienen todas las cosas por el mero hecho de esa surrealidad, ¿no? Y entonces vamos con el ser. ¿Qué es el ser desde este punto de vista? Bueno, pues a ver, el ser en la filosofía, pues muchas veces se ha pensado como existencia, ¿no? Es decir, que algo tiene ser porque existe en el sentido de lo que decimos cuando existe Dios, existen las brujas, existe Japón. Bueno, pues ese tipo de pregunta es, bueno, pues el ser en el sentido de existencia, ¿no? Si la cosa, digamos, tiene algún tipo de existencia por sí misma fuera de que sea percibida o fuera de su origen en Dios, como pensaban los medievales, etc. Esa es la pregunta, ¿existe o no existe? Claro, la realidad de Zubiri no es exactamente esto, y el ser de Zubiri tampoco es esto. ¿Por qué? Porque Zubiri piensa el ser como la actualidad que las cosas tienen en el mundo. Esto, claro, para un árbol, pues su realidad y su ser, pues no se distinguen mucho, pero en el caso del ser humano sí es muy importante. A ver, ¿qué quiere decir esto del ser como actualidad? Imaginemos la pregunta que se le hace a un niño: ¿qué quieres ser cuando seas mayor? ¿No? O la pregunta que hace alguien en una situación de crisis, ¿no? ¿Qué va a ser de mí? Cuando decimos eso, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? O ¿qué va a ser de mí? No estamos hablando de existir o no existir. Ahí la palabra ser tiene otro significado, no es el de existir. Ahí cuando hacemos esa pregunta, estamos diciendo, por ejemplo, al niño, ¿cómo te vas a actualizar en el mundo? ¿Cómo te vas a afirmar en el mundo? ¿Qué es lo que vas a hacer con tu realidad? ¿Cómo la vas a hacer presente en el mundo, pensando tal vez en el futuro? Esa es la tarea humana. Con mi realidad, configurar lo que quiero ser. ¿Ves? Y esto es el sentido del ser en Zubiri. No es el sentido de si existo o no existo, sino qué hago con mi realidad, cómo la configuro. Y entonces es el tema de Zubiri del yo. ¿Ves? El yo en Zubiri no es un sujeto que está por ahí detrás de sus actos, sino que el yo es el ser del ser humano, el ser de la realidad humana, habría que decir, cómo la realidad humana se afirma en el mundo. Entonces nuestra tarea es construir ese ser, construir ese yo, ¿no? Afirmarnos de una manera o de otra, configurarnos en el mundo. Y ya decía, claro, ¿cómo se afirma un árbol en el mundo? ¿Cómo se afirma una oveja en el mundo? Bueno, pues en fin, no hay tanta dramatismo, ni tanta apertura, ni tanta distinción entre lo que es su realidad y su presencia en el mundo. Pero en cambio en el ser humano sí es como lo decisivo, ¿no? de nuestra biografía, cómo nos afirmamos en el mundo, cómo configuramos nuestro ser en el mundo, qué va a ser de nosotros. Ese es el sentido del ser en Zubiri. Sí, de hecho, en su libro sobre el hombre habla de que ni somos Homo sapiens ni somos Homo faber, sino que somos las dos cosas a la vez, ¿no? El hacer. Y en cuanto a lo de la realidad, yo creo que es también un punto central de la obra de Zubiri, ya que para él no es el ser lo primario, sino la realidad, ¿no? Está antes la realidad, que nosotros venimos a este mundo y la cuestión es articular esa realidad. Misión en este mundo es interpretar esa realidad. ¿Cómo? Sí. Esto de que a mí me llama la atención de esto de que tiene prioridad la realidad sobre la ontología del ser, sobre el ser. O sea, sí. Lo que prima es la realidad, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo que Zubiri quiere subrayar, el primado de la realidad sobre el ser. Y por lo tanto, el primado de lo que Zubiri llama metafísica sobre la ontología. Si la ontología es el tratado del ser, pues Zubiri entiende como metafísica no otras ideas que hay, pues por ejemplo metafísica como aquello que trata de lo que está más allá o cosas por el estilo, sino metafísica en el sentido de estudiar la realidad en cuanto a realidad, del estudio de la realidad en este sentido que hemos dicho. Digamos, podemos decir que para Zubiri la metafísica es la filosofía misma,
porque la filosofía para Zubiri trata sobre la realidad. El tema de la filosofía es la realidad, metafísica es filosofía de la realidad. De esa realidad en la que coinciden todas las cosas con las que nos encontramos o que pensamos o que queremos, todas tienen ese carácter de realidad en el sentido que hemos dicho. Sí. Y ya sobre la existencia, también otro concepto fundamental de Zubiri es el de la religación, ¿no? Para él la existencia humana es comprendida como religación, este concepto fundamental de la filosofía. ¿Cómo podríamos explicar a la audiencia este concepto de religación que tan fundamental en Zubiri, Antonio? Sí, claro, existencia. La palabra existencia, bueno, hemos dicho ese sentido de que si algo existe o no existe, como cuando se dice existen las brujas o cosas por el estilo. Bueno, y ese es un sentido de la palabra existir. Ese es un sentido de la existencia, pero claro, después en filosofía hay otro sentido de existencia, ¿no? Que es la idea, cómo se desarrolla en Heidegger y después en Sartre, en los existencialistas. Ahí la existencia tiene otro sentido, ya no es si algo existe o no existe, sino que tiene que ver con la vida humana, con el ser humano. O sea, el ser humano se caracteriza por existir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Heidegger solo aplica la palabra existente a la humanidad, al ser humano, en cuanto que está abierto al ser, etcétera, ¿no? Ese sería otro sentido. Entonces, cuando hablamos de una situación existencial o cosas por el estilo de la existencia humana, pues estamos tomando esa expresión de otra manera, no para decir esto existe o no existe, sino para hablar de la biografía humana, del drama de la vida humana, de lo que en Zubiri no se conceptúa como existencia, sino como esa tensión entre mi realidad y mi ser, ¿no? ¿Cómo voy a realizar mi ser? Y ahí es donde entra la religación. Porque, claro, en el existencialismo se subrayaba más bien el aspecto, si se quiere, negativo, de que estamos arrojados, bueno, pues porque estamos arrojados a la existencia, porque tenemos que existir, porque nadie nos ha preguntado si queríamos existir, porque tenemos que hacer algo con nuestra libertad, estamos condenados a ser libres, etc. Todo ese tipo de afirmaciones típicas del existencialismo, pero que subrayan, si se quiere, el aspecto, bueno, pues si se quiere, más dramático del existir. Zubiri no quiere negar todo eso, sino que quiere como mostrar las raíces de esos dramas, por así decirlo. Y las raíces es que es la realidad la que nos impulsa a ser. Claro. Precisamente porque estamos en la realidad, precisamente porque somos inteligentes, y para Zubiri inteligir es simplemente aprender las cosas como reales, pues no estamos, precisamente porque entonces las cosas se nos quedan en esa alteridad tan grande, que se nos presentan como otras, no se nos presentan como estímulos inmediatos, ¿no?, para una respuesta, sino que se nos presentan como otras. Entonces, claro, porque hay realidad en este sentido, porque la realidad es esta alteridad tan grande, resulta que tenemos que hacer algo con nuestra propia realidad. Somos dueños de nuestra realidad, pero la realidad no nos impone un solo camino vital, una sola alternativa, como puede suceder con la hormiga, digamos. En cambio, en el ser humano, no, en la realidad humana no. En la realidad humana tiene que configurar de una manera abierta su ser. Y esta tensión, es algo que me lo impone la realidad misma. Es decir, la realidad misma me impone el hecho que tengo que determinar, que tengo que decidir qué es lo que quiero ser, cómo voy a ser. Y esto es la religación. Religación, pues Zubiri lo usa en un sentido etimológico que aparece algunas veces en la historia de la filosofía de la religión, que es que estoy religado a la realidad, ¿no? Religación. Religación es una de las posibles etimologías de la palabra religión. Es la que toma Zubiri para decir estamos religados, en ese sentido estamos atados a la realidad. La realidad tiene ese poder de atarnos, pero atarnos de esa manera paradójica. Sí, nos ata porque nos obliga, pero nos obliga ¿a qué? A realizar nuestro ser, a configurar nuestro ser. Claro. Y eso es libertad, claro, precisamente. Sí. O sea, la realidad nos religa, pero haciéndonos libres, porque la realidad es otra, no nos impone un modo de comportamiento, estimúlicamente preestablecido, sino que estamos religados a una realidad que nos lanza a configurar nuestro ser. Entonces esa tensión, que es una tensión entre que por una parte esto es ineludible, es el aspecto, si se quiere, dramático, que subrayaba el existencialismo, es ineludible tener que realizar mi propio ser, pero por otra parte es algo, positivo, porque es, la raíz de lo que se suele llamar libertad, es decir, que no estamos religados a la realidad, pero para realizar o configurar de manera abierta lo que queremos ser.
Pues yo creo que queda claro que estamos religados, o sea, esa religación, estamos religados a la realidad, que es el concepto fundamental también de Zubiri. Él habla, por ejemplo, que dice que el hombre no es una realidad estratificada, sino una sustantividad que ejecuta una sola cosa, un acto vital en el que se posee a sí mismo. Esto del poseer es central en Zubiri, poseerse a sí mismo en la forma de automorfismo y en la forma de autodefinición. Dice, el hombre no es una sustancialidad, no somos una sustancia, sino una sustantividad. Y aquello que constituye nuestra sustantividad no es el ser racional, sino el ser inteligencia sentiente. Otro de los conceptos fundamentales de Zubiri, lo de la inteligencia sentiente, Antonio. Sí, claro, esto del sentir, ¿no? Esto es muy importante para Zubiri. A ver, porque la realidad, digamos que no es algo que aparece porque la miremos de determinada manera, porque nos enfrentemos, porque tengamos una determinada actitud existencial ante las cosas, porque tratemos de las cosas de esta manera o de la otra, sino que para Zubiri es un trascendental radical, en el sentido de que está en la raíz misma de lo que somos como humanos. Es decir, en el sentir, en el más modesto acto de sentir, pudiéramos aislar lo que tradicionalmente se llamaba una sensación, una impresión, y analizarla por sí misma, la más modesta de las impresiones, ya tendría realidad. Es decir, el sentir en sus momentos más elementales ya tendría realidad en este sentido que hemos dicho. Entonces Zubiri dice, esto es algo que no tiene el animal. El animal, en lo que podemos ver, porque nuestra experiencia de la experiencia animal es siempre indirecta, pero lo que podemos colegir, ¿no?, por el comportamiento animal, etcétera, es que en el animal las cosas no se presentan con esa alteridad tan grande como en el ser humano. Esto se ve muy claramente, incluso con los primates superiores, etcétera. No se presentan con esa alteridad tan grande que tiene el ser humano, sino que se les presenta como un determinante de una respuesta. En cambio, en el ser humano las cosas se presentan como realidad, es decir, como otras a mi experiencia, y eso es lo que me permite, pues, en fin, dar una respuesta o no darla, o inventármela, reprimirla, lo que sea, ¿no? Eso es el privilegio del humano. Entonces, como es precisamente el lugar donde está la diferencia con el animal, pues Zubiri opta por decir, esto que es específico del ser humano lo llamo ya inteligencia, y por lo tanto es una inteligencia que está en el sentir mismo. No es una inteligencia que hace síntesis con el sentir, como puede ser en otras filosofías. No es una inteligencia que se une al sentir, sino que el sentir mismo es ya intelectivo porque capta, aprehende, dice Zubiri, las cosas como reales, y por lo tanto ya en el sentir mismo, y entonces en toda la experiencia humana hay ya este estrato de realidad, y eso es lo que sería la inteligencia, digamos. ¿Qué es la inteligencia? Aprender las cosas como reales. ¿Y eso dónde sucede? Sucede ya en el sentir. Es decir, antes de que lleguen mis actos más complejos de percepción, pero antes de hacer juicios, antes de hacer razonamientos, ya en el puro sentir, en el más elemental sentir, en la más elemental de las impresiones, si pudiera aislarla, ya hay inteligir. Esto es lo que Zubiri llama inteligencia sentiente o sentir intelectivo. Entonces, digamos, esa es como la gran crítica de Zubiri a la historia del pensamiento, que ha pensado el sentir como una pura fuente de datos para unas operaciones intelectivas que vendrían después, que sería pues el logos, ¿no?, el razonamiento, el juicio, etcétera, ¿no? Y Zubiri dice, no, estructuralmente, antes de todo eso, ya en el sentir mismo hay ese momento intelectivo que se limita a hacer eso, a captar las cosas, a aprender las cosas como reales. Esto es la inteligencia sentida. Entonces, lo otro que mencionabas, la sustantividad o la sustancialidad, bueno, pues también podemos decir que es una de las críticas de Zubiri a la historia de la filosofía, tanto antigua como moderna. Es decir, Zubiri entiende que los filósofos clásicos a lo largo de la historia proyectaron la estructura de nuestro logos, del logos indoeuropeo, es decir, de la estructura del lenguaje indoeuropeo, la proyectaron sobre la realidad. Es decir, ¿cómo funciona el lenguaje indoeuropeo? Pues funciona con sujeto y predicado. Entonces hay un sujeto que es el soporte de la oración, y entonces a ese sujeto, pues mediante el verbo se le atribuyen una serie de predicados. Y esta estructura, que es una estructura lingüística que tienen las lenguas indoeuropeas, pero Zubiri era vasco, Zubiri estudió lenguas orientales, hebreo, arameo, las lenguas semitas, estudió también
también el sumerio, el acadio, otra lengua, bueno, era un aficionado a las lenguas. Entonces, claro, en otras lenguas esto no sucede, no hay esa estructura, digamos, sujeto-predicado, sino que funciona de otra manera. Cuando los antiguos me están diciendo que la realidad es una sustancia que soporta predicados, que soporta accidentes, o cuando los modernos me hablan del ser humano como un sujeto del cual parten los verbos, las acciones, el ego cogito, ¿no?, de Descartes, están proyectando esta estructura sobre la realidad, y es algo que nos pasa con facilidad, que pensamos que la realidad se corresponde de alguna manera a las estructuras de nuestro lenguaje. Entonces, por eso nos ha hablado la filosofía occidental de sustancia o sujeto. ¿Qué significa sustancia? Pues lo que está por debajo de, ¿no?, el substrato, o sujeto, es la misma etimología, lo que está jectum, lo que está puesto por debajo. ¿De qué? Pues de los predicados, de las acciones, de las pasiones que vienen después a recaer y que las predicamos de ese sujeto o de esa sustancia. Claro, lo que Zubiri dice, y ahí de nuevo es su formación fenomenológica, bueno, pero esto no está dado en la experiencia. La experiencia, cuando yo veo pues una oveja por mi ventana, lo que veo no es un sujeto que lleva propiedades, lo que veo son propiedades. En mi experiencia no está ese sustrato, ese sujeto, ese soporte de propiedades, porque es que además es por definición que es así. Si es un sujeto, si es una sustancia, si es un soporte, no está dado en la experiencia, es lo que está por detrás, es el substrato de lo que está dado en la experiencia. Entonces, ¿qué está dado en la experiencia? Las propiedades, los predicados, eso es lo que está dado en la experiencia. ¿Y cómo están dados? Están dados en una unidad, eso sí, están dados como un sistema, están dados pues que el tamaño de esa oveja, el color de esa oveja, el volumen de esa oveja, el peso de esa oveja, lo que sea, forman una unidad. Y cada una de esas notas está en unidad con las demás y no las puedo separar de las demás y se condicionan unas a otras, es decir, es un sistema de notas. Y esto es lo que Zubiri llama sustantividad, y a esas notas últimas que pueda tener esa sustantividad pues las llama esencia, pero esencia en el sentido de un sistema de notas que fundamentan a las demás, ¿no? Entonces, bueno, con eso Zubiri se distancia radicalmente de una terminología que es invasiva. El mismo Husserl, ¿no?, que tenía este prurito de ser fiel a la experiencia, pues usaba esa categoría de sustancia. Pues Zubiri diría, no es exacta, ¿no?, porque no es lo que se nos da, no es lo que está por detrás de las notas. Lo que se nos da siempre es un sistema de notas, eso sí, dotado de sustantividad, dotado de autonomía, dotado de realidad, ¿no?, de esa independencia, de esa alteridad que Zubiri llama realidad. Y claro, para el ser humano también es importante, porque recordemos, en la historia de la filosofía, Hume había dicho, yo no veo al yo por ninguna parte, yo no veo al sujeto por ninguna parte. Y desde el punto de vista de Zubiri habría que decir, pues hasta ahí estamos de acuerdo. Claro. Es decir, también de mí mismo lo que tengo no es un sujeto, porque de mi propia experiencia también lo que tengo es un sistema de notas, ¿no? Un sistema de notas, pues que claro, accedo a él de una manera muy distinta a cómo accedo a las notas, a las sustantividades de todas las demás personas y de todas las demás realidades. Tengo un acceso especial porque me poseo a mí mismo como realidad, pero yo también soy una sustantividad, más que un sujeto. Hombre, después en ciertos aspectos puedo decir que yo soy sujeto de ciertas acciones, claro, pero no es el estrato radical. El estrato radical es que yo soy una sustantividad también, pero una sustantividad que se posee a sí misma como realidad. Esa autoposesión es lo que para Zubiri constituye la esencia de lo personal. La persona es esta autoposesión. Y claro, de nuevo estamos con una concepción bastante revolucionaria. Yo creo que normalmente a las personas les cuesta entrar en Zubiri porque tratan de verlos con las categorías que Zubiri precisamente trata de evitar, las categorías heredadas de la historia del pensamiento, tratan de volverlas a meter en Zubiri. Y no, Zubiri entiende que somos eso, una realidad, una sustantividad personal, porque se autoposee, y lo que decíamos antes, su yo no es un sujeto, su yo es su ser, es como esa realidad se afirma, se actualiza en el mundo, cómo se configura en el mundo. Eso es mi ser. ¿Qué voy a hacer con mi sustantividad en el mundo? Es decir, porque soy persona y me autoposeo, entonces puedo y debo, y no me queda más remedio que determinar qué es lo que quiero ser.
en el mundo. Sí, de hecho, Zubiri habla de que somos psicoorgánicos, pero lo que acabas de decir, no somos sustancias, somos sustantividad. Habla de las tres dimensiones del ser humano, la individual, la social y la histórica, y me refiero ya a ese concepto de que somos animales de realidades. Es el título precisamente del volumen 1 de mi tratado existencial. Claro, ahí Zubiri está de alguna manera procediendo dialécticamente respecto a la definición clásica del ser humano, que es el animal que tiene logos, ¿no? Que es lo que dicen los griegos, y entendiendo por logos, pues eso, el lenguaje, pero también en griego el logos es el juicio, es el pensamiento, digamos, esas facultades definirían lo propio de lo humano. Y Zubiri está diciendo, no, lo propio del humano está ya en un estadio anterior, no cronológicamente, sino estructuralmente. Es decir, es ese animal que aprehende en su sentir las cosas, aparecen como reales, se presentan como reales, se mueve entre realidades y además se aprende a sí mismo como realidad. Esto, digamos, es como decir, antes del logos hay un estrato más elemental, estructuralmente, que es la aprehensión de realidad. Y esto, bueno, no deja de tener una confluencia interesante con algunas ideas que hoy nos muestra también la antropología comparada. Es decir, en el tiempo de Zubiri, como Zubiri decía, no, ese animal de realidades, no el animal que tiene el logo, era casi un escándalo, porque en la segunda mitad del siglo XX la filosofía del lenguaje pues era como invasiva, era la gran moda, ¿no? Todo el mundo tenía que hablar del lenguaje, y en fin, el lenguaje es importante, qué duda cabe, pero Zubiri era un poco pues intempestivo en el sentido de que decía, bueno, pero sí, pero el lenguaje no es lo más radical, no es lo que define al ser humano. Antes del lenguaje hay otras cosas. Lo que encontramos en el ser humano, incluso en niños, ¿no? Es que esta capacidad de distanciarse aparece muy pronto, y además es un aspecto muy interesante, porque aparece entonces en el niño una capacidad de ponerse en el lugar del otro, de compartir actos, por así decirlo, de ver las cosas a vista de pájaro, que está ya en el ser humano tan pronto en el desarrollo, que incluso aparece antes de que aparezca el lenguaje. Y de nuevo volvemos a eso, de que la inteligencia entonces no es logo. El niño señala cuando todavía no tiene el lenguaje. Entiende que le señalen algo y él mismo señala algo, por ejemplo a su madre, y cuando señalamos algo a alguien, estamos diciendo, pues tú y yo estamos viendo lo mismo. Te estamos llamando la atención, estoy llamando la atención para que veas lo mismo que yo. Estamos los dos viendo algo. Esto, que a veces se llama los actos compartidos, esta capacidad de ponerse en el nosotros, es posible precisamente porque somos inteligentes en ese sentido de que podemos tomar una distancia de las cosas y meter al otro en nuestros actos, ¿no? Y compartir nuestros actos con los otros. Esto es lo que el animal, al parecer, en lo que podemos colegir, ¿no? de cómo se comporta, no llega. Señalar está antes en el niño de menos de un año, antes de tener lenguaje. Es decir, las diferencias empiezan antes. Entonces, ¿para qué liarnos con las diferencias ulteriores? Las diferencias ulteriores serán consecuencia de estas diferencias, digamos, en un estrato más elemental. Mira, hay un experimento que también en este tipo de cosas que es muy interesante, que es que se pone una caja a los niños y a los chimpancés. Y esto además se ha hecho en muchas culturas y los resultados son iguales. Y entonces se les muestra a los niños, digamos, y a los chimpancés, como si yo voy moviendo, esa caja tiene distintos resortes, palancas, en fin, voy moviendo los distintos resortes y palancas y voy apretando aquí y allá. Después de apretar a todos los resortes y palancas, al final cae el premio, ¿no? Al niño se le da una calcomanía, al chimpancé se le da una uva. Entonces los niños y los chimpancés lo aprenden, es decir, aprenden esa secuencia de que primero aprieto aquí, después empujo allá, después meto este palito, después no sé qué, y al final cae la uva. Los dos lo aprenden perfectamente. ¿Qué sucede? Se cambia la caja, la misma caja, pero transparente. Y entonces, ¿qué se ve? Pues que yo muevo el primer resorte, y muevo el segundo, y muevo el tercero, y no tienen nada que ver con el premio. Solo el último resorte es el que provoca que caiga la calcomanía o que caiga la uva. ¿Qué sucede? Y esa diferencia es interesantísima. Que los chimpancés aparentemente son más listos. Es decir,
¿Qué hacen? Pues aprietan solo el último resorte, que es el que hace caer la uva, e ignoran todos los demás. Y en cambio los niños repiten toda la secuencia que han aprendido, aunque vean que realmente solo es el último resorte el que produce la caída del premio. ¿Pero qué quiere decir eso? Es eso que parece un caso donde el chimpancé nos gana, es la institución. Es decir, el niño quiere saber cómo se hacen las cosas. No quiere simplemente obtener resultados, quiere saber cómo se hacen las cosas. ¿Y qué es la institución? La institución es eso, que hay unas maneras colectivas de hacer las cosas, que yo puedo aprender no solamente cómo consigo un resultado, sino cómo esto se hace en general. Es el sé anónimo, ¿no? Quiero saber cómo se hace y quiero aprender cómo se hace. O también podemos decir, es que yo atiendo no solamente al resultado, atiendo al proceso, atiendo a todo el proceso que me lleva a ese resultado. Me interesa el proceso, me interesan los actos y no solamente los resultados. Y claro, esto al final es lo que explica la gran diferencia entre el animal y el humano, porque ¿qué tiene el humano? Instituciones. Lo que tiene son instituciones. Lo que diferencia a la cultura humana de las pequeñas culturas animales es que el ser humano desarrolla instituciones, incluyendo la institución del lenguaje, que es fuente de otras muchas instituciones, pero comienza siendo una institución, es decir, cómo se dicen las cosas. Eso que no es simplemente que yo aprendo una serie de signos y que los combino, sino que aprendo cómo se dicen las cosas. Ese nivel de ponerme en el lugar de los otros, de ver las cosas a vista de pájaro, de verlas como las vería el otro, de ponerme en los zapatos del otro, es lo que posibilitan las instituciones. Y todo eso no es posible si las cosas son meros desencadenantes de una respuesta. Para eso necesito esa distancia que Zubiri llama realidad. A mí me gustaría terminar, me parece bastante resumen o ecléptico cómo termina su ingente obra sobre el hombre, ¿no? Dice en el último párrafo: esto muestra que la vida no es simplemente un sistema de urgencias, sino también un pausado, ingente y quiescente esfuerzo por encontrar la verdad de la realidad. Es decir, somos seres que venimos a aprender con H intercalada, aprender la realidad. Y ya sobre el tema de la muerte, ¿qué nos puedes decir a este respecto, Antonio? En Zubiri hubo una época que, a pesar de tener esta visión estructural de la realidad, pues entendía que, pues en esas notas que forman parte de la estructura humana, de la sustantividad humana, pues habría una nota de tipo psíquico, anímico, que, podría tener una pervivencia, ¿no? Sería el tema clásico de la inmortalidad del alma. Esto Zubiri fue cambiando, porque él se sentía de alguna manera condicionado. También hay que ver un poco los tiempos y todo eso por lo que él interpretaba que era dogma obligatorio para los católicos de creer en la inmortalidad del alma. Al final Zubiri, pues por su idea estructural del ser humano, se da cuenta de que, claro, si se destruye, y eso es la muerte, si se destruye la sustantividad humana, pues eso afecta al ser humano completo, y entonces morimos del todo, ¿no? No solo muere una parte nuestra, muere esa unidad que es la sustantividad. Y Zubiri, pues de alguna manera se vio como liberado para darse cuenta de que no estaba obligado por ningún dogma. Dice, por ejemplo, el Nuevo Testamento que el único que posee la inmortalidad es Dios, ¿no? El ser humano no es inmortal. De hecho, hay una contradicción, es decir, que si yo soy inmortal, ¿para qué quiero la resurrección? Son dos concepciones no solo distintas, sino un poco excluyentes, ¿no? La resurrección es algo que se le da a alguien que es mortal. ¿Para qué se le va a dar la resurrección a alguien que es inmortal? Zubiri pues fue tendiendo más a esa concepción que es más bíblica en el fondo, y además se ajusta más, yo creo, a lo que hoy podemos saber desde un punto de vista de la antropología, de cómo es nuestra mente, etcétera. Pues yo creo que hoy estamos más también en esa posición de pensar al ser humano como lo pensaron los hebreos, es decir, como una unidad que entonces es mortal y que lo que le cabe esperar es la resurrección. Otra cosa ya es cómo se piensa esa resurrección o en qué consiste, pero es algo que sería iniciativa de Dios y referido al ser humano en su conjunto, en su unidad.
Pues bueno, aquí dejamos esta interesantísima conversación, este interesantísimo repaso a la obra, bueno, un mínimo repaso porque, repito, quedan cantidad de conceptos, la obra de Zubiri es ingente. Antonio González Fernández, director de estudios de publicaciones en la Fundación Xavier Zubiri, muchísimas gracias por tu colaboración, por tu participación en este programa de Eres, donde hablamos de ser es y de seres también. Gracias, Antonio. Pues gracias a ti por la invitación. Un saludo. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa. Espero que os haya gustado. Saludos de José Gabriel Vázquez. Os dejo con Lola Llabrés. El hombre que piensa ajeno a lo establecido retoma la libertad que nuestra psique nos ofrece limpia y transparente. Si nos hubiera enseñado a andar un cojo en un mundo de cojos, cojearíamos dañando nuestro esqueleto de por vida. Tarde sería cuando nos diéramos cuenta que podíamos correr por el mundo sin dolor. ¿Quién fue el primer humano que condicionó nuestro cerebro para que cojeara? A lo largo de la historia hemos comprobado cómo profetas hacían del alma humana un calvario, de nuestra vida una lucha constante para seguir al que sabe imponernos su verdad social o espiritual. ¿Podría existir una forma de resetear nuestro cerebro, de volverlo a su estado de libertad original y que nadie condicionara nuestra alma? Lo primero sería perder el miedo a la no aceptación de nuestros congéneres. Saber estar solamente acompañado del paso del tiempo. Difícil tarea para un cerebro manipulado por normas inventadas por unos cuantos cojos mentales.